Buenas tardes, hermanos y hermanas. Damos la más cordial bienvenida nuevamente a la casa del Señor. Hoy, 1 de mayo, tercer domingo después de la resurrección, donde es una estación donde Jesús se les aparece a sus discípulos. El Evangelio de Lucas habla que durante 40 días Jesús tuvo 11 apariciones antes de ascender al cielo. Seguimos celebrando con gozo que Cristo es la luz que ilumina nuestras vidas, porque venció la oscuridad del pecado y de la muerte. Jesús vive porque resucitó. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración con el himno que dice: alabad a Jehová. Eso es lo que pide Dios, que alabemos a Jehová, a nuestro Dios, todas las naciones. Así que cantemos con gozo. Yo le invito a que ahora nos unamos a la oración inicial. Oremos. Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de sabiduría, ven y habita entre nosotros este día. Hoy hemos venido ante ti, Señor, a este lugar santo, para escuchar tu palabra y cantar himnos y alabanza. Venimos tal como somos,
confiando en que tu gracia nos perfeccionará. Ayúdanos a buscar siempre la verdad y estar unidos en tu amor. Te alabamos y te damos honra, hoy y siempre. Amén. También yo le voy a invitar a que nos unamos en la oración de confesión este día. Amado Dios, sabemos que amándote a ti podemos estar seguros de que esa es lo mejor. Dirige nuestras vidas, dirige nuestros sueños. Ayúdanos, Señor, para que la luz ilumine nuestras vidas cuando estemos en desesperación y tristeza, que podamos encontrar esperanza en ti. Enséñanos a confiar en tu amor. Ayúdanos para que podamos ver tu camino y poder caminar con fe para ser testigos tuyos de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi hermano y mi hermana, ahora yo le voy a invitar que allí donde esté, busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dice así la palabra de Dios. Jesús y la pesca milagrosa. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberia. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón, Pedro. Nos vamos contigo, contestaron los discípulos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿tienen algo que comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos le siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos a 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez
que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Ahora yo le voy a invitar que adoremos al Señor con el siguiente canto. Santo, 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 porque santo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo que resucitó. Cantemos con gozo. Hermano y hermana, he titulado el mensaje de este día: Jesús reafirma el llamado de Pedro. Hoy vamos a recordar quién fue Pedro como discípulo de Jesucristo y por qué Jesús le dice: sígueme nuevamente. ¿Hay algún Pedro aquí en la congregación? Hermoso nombre que significa piedra, roca. ¿Se imagina usted una roca, una piedra? Es una pieza de firmeza sólida.
Jesús, al reconocer a Simón, le dio un nuevo nombre, Cefas, que en arameo significa Pedro. Pedro es una palabra masculina del griego Petra, que significa piedra, roca. En el Nuevo Testamento se dice que Pedro tuvo el privilegio de acompañar y aprender de Jesús durante los 3 años de su ministerio terrenal. Las Escrituras dicen que fue uno de los primeros discípulos que siguió a Jesús después que su hermano Andrés lo invitara a conocerlo. Fue uno de los 3 discípulos que formaba el círculo más íntimo que Jesús tuvo, junto a Jacobo y a Juan. No era el preferido, pero siempre estaba con él. También dice que fue el primer hombre testigo de la resurrección, porque entró a la tumba donde habían puesto a Jesús y pudo comprobar que no estaba su cuerpo. Pedro tuvo el privilegio de presenciar la transfiguración de Jesús en el monte Sinaí. Pedro y Juan tuvieron el privilegio también de preparar la última cena de Jesús. Fue testigo también de la resurrección de la hija de Jairo. También Pedro identificó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una revelación que solamente Dios la puede dar. Hay otras cosas con las que más se identifica Pedro durante anduvo con Jesús. Recordemos que Pedro había sido pescador de profesión antes de ser llamado por Jesús. Y cuando Jesús conoció a Pedro por primera vez en el mar de Galilea, le dijo: venid en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. ¿Por qué Pedro regresa a su vida antigua? Si conoció a Jesús, conoció todos los milagros que él había hecho, sabía que Jesús era el Mesías. ¿Por qué regresó a su vida antigua? Fíjese que Pedro regresó al mismo lugar donde Jesús lo encontró, al lago de Galilea, al mismo trabajo de pescador. Y allí se le aparece nuevamente Jesús después de haber resucitado. A lo mejor Pedro estaba confundido, triste, porque le había fallado a Jesús. Lo había negado 3 veces. Y quizás por eso él había regresado a su vida antigua. La Escritura no dice el por qué, pero también nos llama la atención que otros discípulos lo acompañaron a él a la misma vida antigua que tenía. Qué tremenda decisión de Pedro en ese momento y de los demás discípulos. Recordemos que Pedro tenía algunas debilidades. Como ser humano, no era perfecto. Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús porque dudó si realmente era Jesús quien caminaba sobre las aguas. Tuvo dudas. También le falló a Jesús. Le prometió que no lo abandonaría, pero cuando le preguntaron si conocía a Jesús, lo negó, por temor a que lo encarcelaran. Lo negó no solo una vez,
lo negó 3 veces. También Pedro se durmió en el Getsemaní cuando Jesús lo dejó orando, mientras él también iba a la oración. Se enojó y cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Pedro no creyó cuando Jesús le dijo que Satanás había pedido permiso para zarandearlo, porque Pedro confiaba en su propia prudencia, en su autosuficiencia. Todavía Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y todavía un Pedro le responde a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro reconocía que le había fallado a Jesús. Pero también Jesús conocía el corazón de Pedro. Recordemos que el único que conoce nuestros corazones es Jesús. Pero ¿qué quería hacer Jesús en la vida de Pedro cuando se le aparece nuevamente después de la resurrección y le pide que lo siga? Le pide nuevamente y le dice: sígueme. Jesús conocía a Pedro y sabía quién era. Jesús quería confirmar si en la vida de Pedro todavía él ocupaba el primer lugar. Por eso Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? A lo cual Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Desde la primera vez que Jesús conoció a Pedro, vio en él un potencial espiritual, una disposición en su corazón que cuando le pidió que le siguiera, dejó todo y lo siguió. Otra cosa que también Jesús quería hacer era perdonar y restaurar el corazón de Pedro, porque lo iba a continuar usando como discípulo, pero ahora con una responsabilidad mayor, y quería asegurarse que su corazón estaba limpio, estaba sano. Jesús le dio la oportunidad a Pedro del perfecto arrepentimiento. Al entristecerse cuando le pregunta por tercera vez: ¿me amas? Pedro sabía perfectamente que lo había negado, que lo había abandonado, que dudaba de la resurrección de Jesús. Pero este fue el final de su vida, donde Dios obró un cambio de vida. Jesús hizo una transformación en la vida de Pedro que nunca volvió a ser el mismo. Y al ver Jesús la firmeza de Pedro, lo comisiona como apóstol para que cuide a sus ovejas, alimentándolas con la palabra de Dios. Ahora Jesús reafirma que Pedro será el fundamento en quien establecerá su iglesia con el poder de su Espíritu Santo. Reafirma la promesa que hizo en Mateo 16, 18 al 19, que dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Recordemos que Jesús le dio el poder del Espíritu Santo para que en su nombre hiciera lo que Él había hecho anteriormente. Con el arrepentimiento Jesús transformó la vida de Pedro para siempre y dejando nuevamente su barca y su oficio de pescador, consagró su vida para dirigir la iglesia, enseñando que el amor de Jesús es real, que en Jesús hay perdón y salvación. Y así lo vimos. Después que Pedro consagró su vida a Jesús, Hechos habla que lleno del Espíritu Santo, predicando sobre el arrepentimiento con mucha convicción, estaba Pedro. Y más de 3,000 personas se arrepintieron ese día, se bautizaron y se añadieron a la iglesia de Cristo. También en el Nuevo Testamento dice que Pedro sanó a un mendigo que pedía limosna en el templo llamado La Hermosa e hizo muchos milagros en el nombre de Jesús. Predicó al Sanedrín sobre la resurrección de Jesús. No tenía miedo de enfrentarse a las autoridades religiosas y predicar. ¿Quién era Jesús? Predicó en la casa de Cornelio, el centurión romano, expandiendo la iglesia a los gentiles. Pedro abrió el evangelio a los gentiles, a los samaritanos, no solamente a los judíos. Dios usó grandemente a Pedro para continuar predicando la palabra de Dios y ganando almas para Cristo. Esa fue su misión. Con el ejemplo de Pedro podemos aprender lo siguiente. Jesús perdona y restaura la vida de las personas. No importa cuán grande haya sido el pecado. Pedro se arrepintió al ver el gran amor de Jesús y su fidelidad, y Dios lo perdonó. Jesús perdona y restaura nuestros pecados. Cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, aunque regresemos a la vida antigua, siempre estará buscándonos para ofrecernos su perdón y para darnos la oportunidad de continuar sirviéndole. Jesús, con su amor, perfecciona la buena obra que comienza. Lo hizo con Pedro al transformar su vida, lo puede hacer con nosotros también. Recordemos, hermanos y hermanas, que cuando Jesús escogió a sus seguidores como discípulos, no buscaba que fueran perfectos, sino que buscaba gente dispuesta a cambiar, gente dispuesta a dejarlo todo para seguirlo, gente dispuesta que pusiera a Jesús primero en su vida. Y el resto Dios lo hará. Dios hará el trabajo en cada uno que le decimos
sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermosa escritura que este día nos ha regalado el Señor, para que podamos aprender del ejemplo de Pedro, un discípulo que le fue fiel hasta la muerte a Jesús. Amén. Ahora, mi hermano y mi hermana, yo le voy a invitar que cantemos el siguiente canto que dice pescador de hombres. Jesús nos ha llamado a usted y a mí para que pesquemos hombres y vengan al conocimiento de Dios, lo conozcan, lo amen y lo sirvan. Cantemos con gozo. Hermano y hermana, qué hermoso es permanecer en los caminos del Señor. Pedro fue un gran instrumento en las manos del Señor.
Y él estaba muy agradecido con él. Igual nosotros estamos agradecidos con nuestro Dios, porque Él camina con nosotros día con día. Él nos da el alimento diario, nos da trabajo, nos da salud. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y por eso este día vamos a traer nuestras ofrendas a Él, nuestros diezmos, en señal de agradecimiento, en señal de que somos sus discípulos, que estamos al servicio de Él. Oremos por las ofrendas. Amantísimo Padre, hoy damos gracias. Gracias por su palabra, porque al ejemplo de Pedro reconocemos que hay perdón, que hay restauración, que hay oportunidad para seguir sirviendo en su obra. Por eso, Señor, con corazón agradecido, traemos este día las ofrendas y los diezmos, para que sean, Señor, usadas conforme a su voluntad, para seguir expandiendo su reino, su palabra de Dios, y que pueda llegar a todos los rincones del mundo. Damos gracias por su fidelidad, Señor, porque hasta el día de hoy usted ha sido nuestro Ebenezer. Hasta aquí usted, Dios, nos ha ayudado. Reciba estas ofrendas que le traemos con gozo y alegría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le oramos. Amén. También recordemos, hermanos y hermanas, poder estar unidos en oración durante la semana. Oremos unos por otros. Dios nos pide que oremos unos por otros. Especialmente oremos por el país de Ucrania, por todos sus habitantes, por las diferentes necesidades que usted conoce. Mantengámonos en oración. Tenga la plena fe y confianza que Dios escucha nuestras oraciones, que Él conoce nuestras necesidades y que Él tiene poder para hacer y contestar todas nuestras necesidades. Yo le invito y le pido que cada día nos unamos en oración. Cada día estemos comunicándonos con Dios a través de la oración. Así que dejo en sus manos para que durante la semana estemos orando. Y ahora hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración. Damos gracias por su presencia. Damos gracias porque usted está conectado a través de las redes sociales. Su presencia y su conexión hace posible que esta palabra de Dios continúe llevándose hasta sus hogares. Pedimos que en el resto de la semana la presencia de Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayan en paz, siendo testigos que Jesucristo vive y que en Jesucristo hay salvación y perdón. Amén. Vamos a despedirnos con este canto final, Enviado soy de Dios. Recordemos que cuando Jesús murió y resucitó, la obra de reconciliación del mundo con Dios tenía que continuar. Los discípulos lo hicieron y ahora nos toca a nosotros continuar con esta misión. Así que cantemos, pero no solamente cantemos, sino que pongamos en práctica las palabras de este canto que dice, enviado soy de Dios. Amén. Spanish.
eternal. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son